Hola a todos. En este video les quiero hablar sobre las emergencias espirituales o el emerger espiritual. Eh, Cuando nosotros hablamos del desarrollo humano, normalmente imaginamos que es un desarrollo paulatino, que va de poco en poco, que va ocurriendo de paso a paso. Sin embargo, en diferentes ejemplos, diferentes casos de vida, lo que ocurre a veces es algo muy estrepitoso y muchísimo más intenso de lo que otras personas pueden vivirlo. Hay veces que por algún detonante, que puede ser la pérdida de un familiar, un divorcio, la pérdida de un trabajo, de repente algún dolor muy fuerte, puede detonar una vivencia en la cual la persona empieza a tener toda una serie de experiencias difíciles, como puede ser de repente sentirse muy triste, sentirse muy enojado. En algunos casos extremos la persona empieza a tener incluso manifestaciones físicas, como temblores, nervios, incomodidad, no poder dormir, estar muy irritable con los demás. Y lamentablemente en nuestra cultura suele tenerse una mirada muy lineal respecto a la salud, en la cual la enfermedad es vista como algo negativo que debe de ser suprimido. Entonces los síntomas normalmente como los dolores de cabeza, dolores musculares, etcétera, se suministran fármacos para poder suprimir estos síntomas. En los casos más extremos también ocurre a veces en algunos trastornos, por ejemplo en algunos casos que pudieran puntuar como para depresión, para borderline o estado limítrofe de la personalidad, en algunos casos de esquizofrenia, algunos casos que son confundidos con psicosis, etcétera. Se toma como un trastorno psiquiátrico y entonces se hace una medicación, la cual a veces es muchísimo más contraproducente que si se pudiera abordar desde otro lado, con una perspectiva desde la psicología transpersonal por lo menos, que es desde la cual nosotros lo promovemos. Porque todo esto lo vemos como crisis en el desarrollo, como crisis que nos están hablando de una necesidad de un cambio en la vida. Y en vez de suprimir los síntomas, de poder acompañar a la persona o saber cómo llevar el proceso uno mismo, de tal manera que llegue a los mejores beneficios. Si bien es cierto que hay muchas situaciones, algunos, como un buen diagnóstico de algunos trastornos que requieren medicación, no es el caso de todos. Y que por eso incluso algunas personas con algún tipo de estas manifestaciones que pueden escuchar voces, sentir presencias, pueden sentirse inquietos en la noche, de repente pueden estar, como les comento, muy irritados, son medicados y entonces es como si el síntoma fuera apagado y no se permitiera a la persona como en un principio de permitir que el síntoma hable y escuchar qué es lo que está ocurriendo, puede desarrollarse de otra manera. Todo esto son temas que se tratan y se hablan en el emerger espiritual o las emergencias espirituales, que son abordajes que nosotros tomamos del trabajo que hizo Stanislav y Cristina Grof, a partir de justo experiencias que ellos han visto tanto en los casos con otras personas como por ejemplo lo que vivió Cristina en su propia vida. De tal manera que nosotros creemos que es sumamente importante poder abrir espacios en los cuales se hablen de estos síntomas, se hablen de estas características y se den opciones para poder acompañar este proceso, cómo sobrellevarlo. Además de que al poder haber un grupo de apoyo en el cual no podamos escuchar otras experiencias y conocer lo que otras personas han vivido o lo que están viviendo o cómo lo superaron, entonces vamos a poder intercambiar información y darnos cuenta que no somos los únicos, que hay otras personas que también están pasando por situaciones difíciles, situaciones dolorosas, situaciones de mucha molestia y que sin embargo aquí hay como un componente alquímico que de saber aprovecharlo pueden detonar hacia un crecimiento exponencial en el desarrollo humano, una amplificación de la conciencia, otra perspectiva sobre la vida, otra manera de relacionarse con las personas. Entonces los invitamos a que puedan acercarse a los grupos de apoyo que estamos convocando, que puedan investigar sobre el emerger o las emergencias espirituales y que puedan incluso, al informarse de esta manera, acompañar a otras personas o canalizarla a los lugares adecuados para que se beneficien de
de estos momentos intensos o crisis que de repente se viven en la vida. Les agradezco mucho su atención.